Bueno, chicos, ¿cómo andan? Acá abajo estoy. Vamos a empezar a hablar de la Primera Guerra Mundial. Como ven ahí en imagen, la guerra se va a desarrollar a partir de 1914 y va a terminar en diciembre de 1918. Se va a dar el cese al fuego, aunque el tratado final de paz va a ser a principios de 1919. Pero la guerra se va a desarrollar entre 1914 y 1918. Va a ser una guerra muy distinta a las anteriores. Miren esa imagen. Tenemos por un lado, hablando de la tecnología, una ametralladora, algo novedoso para la época, algo novedoso para lo que eran las guerras anteriores. Esto tiene que ver con el avance tecnológico que se da en el siglo anterior, en el siglo XIX, gracias a la segunda revolución industrial que habíamos trabajado. Y ese mismo soldado tiene una máscara, es una máscara antigás. Una de las novedades, otra de las novedades de la Primera Guerra Mundial es la utilización de armas químicas. Muy usado va a ser el gas mostaza por los alemanes y los franceses. Un gas venenoso que afectaba el sistema nervioso central, provocaba irritación en los ojos. La idea era inhabilitar al soldado. Ahora bien, vamos a meternos en lo que son las causas. La Primera Guerra Mundial va a tener 4 causas. La primera está relacionada directamente con el imperialismo y lo que trabajamos en las clases anteriores. La primera causa es la competencia imperialista. Las potencias imperiales, las grandes potencias desarrolladas imperiales, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, que se habían repartido Asia y Francia, los continentes de Asia y Francia, va a llegar a un punto que la lucha por la materia prima y la lucha por el liderazgo mundial va a ser resuelta en el campo de batalla. Es decir, no van a evitar la guerra, es más, la van a buscar. Esta competencia entre potencias imperialistas los va a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial. Había mencionado que hasta ahora la primera potencia mundial era Inglaterra, pero Inglaterra está en declinación. Su posición de privilegio está en baja, digamos, está declinando su posición como la única e indiscutible primera potencia mundial. Y hay 2 potencias que van a estar en condiciones de disputar ese lugar de privilegio. Una no va a participar de entrada en la guerra, que es Estados Unidos. La voy a mencionar después. Pero la potencia industrial de Europa que está en condiciones de disputarle este lugar de privilegio a Inglaterra es Alemania. ¿Sí? Es uno de los países más interesados en ir a una guerra para discutir este liderazgo mundial, quién se queda con el puesto de la número 1 a nivel mundial. Entonces, la competencia entre países imperialistas, desarrollados, industrializados, es una de las causas de la guerra. La otra causa es el sistema de alianzas. Se van a formar 2 alianzas de cara a la guerra. La primera que se forma se va a llamar Triple Alianza. Va a incluir a 3 países: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, después voy a hablar qué era el Imperio Austrohúngaro, e Italia. Esa es la Triple Alianza, es la más antigua y es de 1882. Como respuesta a esta alianza, se va a formar otra que va a ser conocida como Triple Entente, que va a tener a Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Sí? Inglaterra, Francia y Rusia. ¿En qué consisten las alianzas? Son alianzas ofensivo-defensivas, es decir, los miembros de una alianza se comprometen a defenderse frente al ataque de algún adversario. La carrera armamentista tiene que ver con la producción de armamentos en las décadas anteriores del siglo XIX. La tecnología desarrollada en la segunda revolución industrial va a dar como resultado armamentos mortíferos, ametralladoras, el tanque, el gas venenoso, cañones cada vez más grandes, y las potencias que van a estar involucradas en este conflicto se van a lanzar en las décadas anteriores. Ahora vamos a ver un gráfico al respecto, pero se van a lanzar a la producción masiva de armamentos.
están produciendo muchos armamentos y tienen pensado utilizar esos armamentos. Y por último, los conflictos internos. En algunos casos, ciertos países de Europa, como Rusia y el Imperio Austrohúngaro, van a tener conflictos internos que los van a llevar a la guerra. Luego voy a explicar un poco el caso de estos dos países. Tengan en cuenta que nunca nombré a estos países como potencias, no participan del desarrollo imperial. Les gustaría participar del reparto colonial de Asia y África, pero no están en condiciones, están en un segundo escalón con respecto a Inglaterra, con respecto a Alemania y con respecto a Estados Unidos. Entonces, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso van a tener problemas políticos internos que los van a llevar a buscar una salida a esos problemas políticos y van a ver la guerra, ¿sí? La guerra contra otro país vecino, como una posibilidad de encauzar sus problemas políticos. A ver, dicho de otra manera, podría ser que la guerra tape los problemas internos que tiene. Podría ser que la guerra desvíe la atención pública de los problemas políticos internos que tiene. Al tener un enemigo exterior, la población, bueno, va a centrar su interés en ese enemigo exterior. Bien, entonces estas son las 4 causas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En los próximos videos vamos a ir desarrollando un poco más el transcurrir propio de la guerra y estos casos particulares que les acabo de comentar recién, como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, el porqué su entrada en el conflicto. Bueno, seguimos. Bien, miremos ese gráfico. Ese gráfico muestra el gasto militar de los países entre 1905 y 1914. Recuerden que la guerra va a iniciar en 1914, pero miren cómo incrementaron, cómo empezaron a gastar más dinero en armamentos. En color azul, el bloque que está en color azul indica la cantidad de dinero invertido para 1905. Y miren en cambio para 1914, ¿sí? Como la mayoría de los países, acá muestra Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra o el Reino Unido y el Imperio Austrohúngaro. Miren cómo aumentaron todos su producción de armamentos, pero hay uno que claramente casi que triplica su producción de armamentos, que es Alemania. Les dije antes que Alemania está en condiciones de disputarle el número 1 del ranking, si quieren llamarlo así, a Inglaterra por el liderazgo mundial. Bueno, va a gastar en armamentos pensando en un posible conflicto. Alemania quiere ir a una guerra contra Inglaterra para definir el liderazgo mundial. Miren estos gráficos de torta de producción industrial. Alemania está con el color naranja, ¿sí? Como incrementa su producción industrial, pero hay alguien que se destaca especialmente. Para 1870 Estados Unidos tenía esta porción de lo que es la industria mundial. Miren cómo creció para 1913. Si bien les dije que Estados Unidos no va a participar de entrada en la guerra, atención con este dato del crecimiento industrial de Estados Unidos. Estados Unidos va en camino de ser la primera potencia mundial. Solo tiene que esperar que la guerra termine. Miren en cambio el Reino Unido, que está en color verde, cómo se ha reducido su participación en lo que es la industria a nivel mundial. Ha sido superada claramente por Estados Unidos. Les contaba antes la Triple Alianza. Esta es la bandera del Imperio Alemán. Cuando comience la guerra, Alemania va a tener esta bandera, ¿sí? Su bandera imperial. Esta es la bandera del Reino de Italia, acá arriba a la derecha. Y abajo, atrás mío, está la bandera de lo que es el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro tiene a su vez, está formado por dos países actuales, Austria y Hungría.
¿sí? Los colores de Austria, el rojo y blanco, y Hungría, rojo, blanco y verde, ¿sí? Conformaban lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasó con Italia? Cuando comience la guerra, apenas al año de comenzar la guerra, Italia va a abandonar la Triple Alianza y se va a pasar de bando. ¿Sí? Va a traicionar a sus antiguos socios de la Triple Alianza, se va a pasar a la Triple Entente, con la promesa de recibir colonias a cambio de esta traición. Después vamos a ver qué termina ocurriendo con Italia. La Triple Entente, Inglaterra, ¿sí? La número 1, hasta ahora. Francia y el Imperio Ruso. Esta era la bandera del Imperio Ruso por aquellos años, ¿sí? Las clásicas águilas imperiales. Y todas las banderas de los llamados imperios tenían como estandarte un águila o un águila de dos cabezas como esta. ¿Cuál va a ser el detonante del conflicto? Porque hasta ahora trabajamos las causas, no vimos el detonante. ¿Eh? El detonante del conflicto va a ser un asesinato. Acá ven una chaqueta militar. Era la chaqueta original, esto está en un museo en Viena, en Austria. Era la chaqueta del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando o Franz Ferdinand. Va a ser asesinado en las calles de Sarajevo. Sarajevo era parte del imperio. Y va a ser asesinado por los serbios. ¿Sí? En realidad por una especie de grupo armado, lo que sería hoy un grupo terrorista serbio, y lo que quiere es mandar un claro mensaje hacia la corona del Imperio Austrohúngaro. No toleran más el dominio del Imperio Austrohúngaro en toda la región de los Balcanes. ¿Qué hacen? Asesinan al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, entonces, resumiendo, vimos las 4 causas del inicio de la guerra. La competencia imperialista, el sistema de alianzas, la carrera armamentista y los conflictos internos. Y tenemos en pantalla el detonante, que es el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ese va a ser el detonante de la guerra en 1914. Y bueno, vamos a continuar en el video número 2. Nos vemos. Bueno, de las 4 causas de la Primera Guerra Mundial habíamos explicado la competencia imperialista, el sistema de alianzas y la carrera armamentista en la parte 1 del video dedicado a la Primera Guerra Mundial. Y nos había quedado pendiente los conflictos internos. Uno de las 4 causas de los disparadores de la... Perdón, me corrijo. Una de las 4 causas. El disparador o el detonante de la guerra, ya lo mencionamos y lo vamos a repasar hoy otra vez. Pero vamos a los conflictos internos. Vamos a avanzar hasta el mapa. En el mapa vamos a ver a los participantes. Recuerden, por un lado teníamos a la Triple Alianza, el Imperio Alemán, esta era su bandera para aquellos días, el Reino de Italia, arriba a la derecha, y el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Del lado de enfrente teníamos la Triple Entente formada por el Imperio Ruso, acá arriba a la izquierda, Francia e Inglaterra, el Imperio Británico. Vamos directamente al mapa y explicamos sobre el mapa los conflictos internos. Empecemos por el Imperio Austrohúngaro, un gran imperio de los denominados imperios centrales, un enorme imperio ubicado en el corazón de Europa y en Europa del Este. Hoy, en lo que solía ser el Imperio Austrohúngaro, tenemos Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Montenegro, Croacia, Serbia, Bosnia, en fin. Hoy tenemos más de 10 naciones que antiguamente eran parte del Imperio Austrohúngaro. Para 1914, cuando arranque la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro era un imperio antiguo pero obsoleto. Nunca lo mencionamos como una potencia industrializada, como una potencia económica. No lo era. Sí tenía una larga tradición imperial en Europa. La capital era Viena.
Acá hay un error en este mapa, miren. Donde debería decir Viena, dice Moscú. Moscú era la capital del Imperio Ruso. Claro, está, ya lo saben. ¿Sí? Acá debería decir Viena. La cabeza del Imperio Austrohúngaro era la corona austríaca. Los reyes eran una familia de origen austríaco. El rey para 1914 era Francisco José o Franz Joseph. Y el heredero no era un hijo de él, sino un sobrino, quien iba a reemplazarlo el día que Francisco José, no esté más en el trono, es decir, muera. El heredero era Franz Ferdinand, Francisco Fernando. Lo mencioné en el video anterior, lo voy a volver a mencionar ahora. ¿Cuál es el problema político grave que tiene el Imperio Austrohúngaro? Todas esas naciones que están sometidas al poder y al dominio austríaco pugnan por independizarse, están buscando la independencia. Ya han dicho en pocas palabras, no toleran más el dominio austríaco. Los bosnios, los serbios, los croatas. Y esta zona de los Balcanes, ¿sí? La zona de los Balcanes, era una zona conflictiva. Todos querían tener acceso y dominar esta zona de los Balcanes. Rusia la quería porque significaba una salida al mar, y el Imperio Austrohúngaro quería extender sus dominios sobre los Balcanes. Es una zona muy conflictiva y el detonante de la guerra tiene que ver con los Balcanes, justamente. Pero habíamos mencionado también al Imperio Ruso como uno de los que, debido a sus conflictos internos, iban a empujar a Europa a la guerra. Rusia también era un enorme imperio gobernado por la misma familia desde hace por lo menos 300 años, para 1914, que era la familia Romanov. La familia Romanov se originaba en Pedro el Grande, pasando por Catalina la Grande, Alejandro I, Alejandro II, Nicolás I y Nicolás II era el rey del Imperio Ruso para el momento en que inicie la Primera Guerra Mundial. Nicolás II era primo del rey de Inglaterra, el Jorge V. Eran primos. Nicolás II, el zar ruso, a los emperadores en Rusia les decían zar, Z-A-R. Eran primos de Jorge V. Quiero mostrar una imagen. Miren. Nicolás II y Jorge V, con los uniformes cambiados. Este es Jorge V, rey de Inglaterra, con el uniforme de su primo. Y este es Nicolás II, zar de Rusia, rey de Rusia, con el uniforme de Jorge V. Eran primos. Uno de los motivos por los cuales en algún punto se pensaba que la guerra nunca iba a ocurrir era por la relación de parentesco entre muchos reyes y emperadores de Europa por aquellos días. Wilhelm, Guillermo, el emperador de Alemania, Nicolás II de Rusia y Jorge V de Inglaterra eran parientes de sangre, todos herederos de la reina Victoria, parientes de sangre, todos primos, pero primos en serio, ¿sí? Parientes de sangre. Esto hacía que se pensara que la guerra no iba a ocurrir, pero va a estallar. Pero volvamos a los conflictos internos. El Imperio Ruso tiene un grave problema social, mucha pobreza, mucha miseria y un gobierno que vive de espaldas a esta población. Está al borde de la revolución social Rusia, está al borde de estallar una de las revoluciones sociales y políticas que van a marcar el siglo XX, que es la Revolución Rusa, que va a estallar en 1917. Entonces, tanto el Imperio Austrohúngaro con sus problemas políticos, como el Imperio Ruso con sus problemas económicos, van a buscar la guerra como una salida a esos problemas. Por ahí pensaban los emperadores que yendo a la guerra iban a distraer, por lo menos por algunos años, estos problemas domésticos, estos problemas internos que tenían. Y si tenían la suerte de salir victoriosos, de estar del lado ganador de la guerra, bueno, su figura se iba a ver revalorizada otra vez, iban a ganar parte del prestigio que habían perdido en los últimos años. Entonces, los problemas políticos del Imperio Austrohúngaro los motiva a entrar en la guerra, a buscar la guerra. Los problemas económicos y sociales del Imperio Ruso motiva al zar Nicolás II a entrar a la guerra. Por eso están ahí, en las alianzas, no porque sean potencias industrializadas, no están buscando el liderazgo mundial, no están para ser la número uno del mundo, mucho menos el Imperio Austrohúngaro, que ni siquiera va a sobrevivir a la guerra.
El liderazgo mundial por ahora está disputado entre el Reino Unido y Alemania. Volvamos para atrás. El detonante del conflicto justamente es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué esto termina llevando a la guerra? Entre paréntesis, ahí ven la chaqueta, chaqueta militar que tenía, el uniforme que tenía puesto aquel día de junio Franz Ferdinand. Todavía se ven las manchas de sangre, esa chaqueta está en el Museo de Viena. Se puede ver, está atrás de un vidrio, por supuesto. Con esa chaqueta recibió las heridas que lo llevaron a la muerte. A Francisco Fernando lo mata un bosnio de una agrupación secreta política llamada La Mano Negra. La Mano Negra planeó un atentado en una visita de Francisco Fernando a Sarajevo, a los Balcanes. Les dije que era una zona conflictiva por aquellos años. ¿Qué pasa? Cuando es asesinado Francisco Fernando, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Serbia recibe el apoyo de Rusia. Rusia pertenecía a la Triple Entente, el Imperio Austrohúngaro pertenecía a la Triple Alianza. Acá tenemos el detonante que va a hacer que las dos alianzas se activen. De repente, después del asesinato del archiduque, tenemos a la Triple Alianza declarándole la guerra a la Triple Entente. Empezó la guerra, arrancó la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Septiembre de 1914 va a ser esto. Repasemos acá en el mapa. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro van a estar del lado de la Triple Alianza. Recuerden que originalmente estaba Italia asociada a la Triple Alianza, pero en 1915 Italia va a traicionar su acuerdo con Austria-Hungría y con Alemania y se va a cambiar de bando. Acuérdense de esto. ¿Qué le prometen a Italia para cambiarse de bando, para traicionar a sus aliados originales? Que al finalizar la guerra, si la Triple Entente gana, le van a ser otorgadas colonias en el norte de África. Acuérdense de este pequeño detalle. Primera Guerra Mundial entonces, 1914, arranca. En su momento no la llamaron la Primera Guerra Mundial, la llamaron la Gran Guerra. Por la cantidad de soldados movilizados, en una sola batalla van a morir 400.000, 500.000 soldados. Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Una guerra cuya una de sus principales novedades fue las trincheras, como ven en esta imagen. Los soldados cavaban kilómetros de trincheras y se quedaban ahí parapetados esperando el avance del enemigo o para frenar al enemigo. Recién, cuando el enemigo retrocedía, salían de las trincheras y cavaban unos cientos de metros para adelante nuevas trincheras. Una guerra de trincheras. Era muy difícil la vida del soldado en la trinchera, las trincheras tenían agua, tenían humedad, se llenaban de ratas, de piojos. ¿Sí? Bravísimo. Aparte, tenemos que protegernos de las balas, de los disparos, de los bombardeos y de otra novedad, el uso de aviones. Si bien no va a ser tan significativo como en la Segunda Guerra Mundial, ya aparece la aviación de guerra en la Primera Guerra Mundial. Aparece el tanque, otra novedad de la Primera Guerra Mundial, invento británico. Bastante rudimentario los primeros, pero era un elemento de sorpresa en el campo de batalla. Esta es una trinchera real que todavía sobrevive en un bosque de Francia. Por supuesto que esos árboles no estaban ahí, si no hubieran hecho la trinchera en medio del bosque. La ametralladora, fíjense este soldado, otra novedad de la Primera Guerra Mundial. Nunca en un conflicto armado se había utilizado un arma de tal calibre y con tal capacidad de hacer daño, ¿sí? Con tanta capacidad de provocar muertes en el enemigo. Y fíjense lo que tiene el soldado en la cara. No tiene un barbijo. Es una máscara de gas. Otra de las grandes novedades de la Primera Guerra Mundial es la utilización de armas químicas. Francia y Alemania van a utilizar armas químicas. Bombardean con gases venenosos que provocan irritación, ceguera y daños al sistema nervioso. No se va a utilizar nunca más en ninguna guerra. Bueno, hasta Vietnam, norteamericanos ahí van a utilizar armas químicas. Todas novedades de la Primera Guerra Mundial. 1917, esto lo vamos a dejar
para el próximo tema. Pero pasa algo en 1917 que va a cambiar el curso de la guerra también. Es la Revolución Rusa. Pero lo vamos a dejar para una entrega más adelante. La Revolución Rusa. Y otra novedad del año 1917, alguien que no habíamos mencionado, entra a la guerra. Estados Unidos. Sí. Ni más ni menos. 1917, hasta acá Estados Unidos era neutral. No había participado, no había intervenido. Si bien indirectamente apoyaba al bando de la Triple Entente, hasta acá no había participado, pero la opinión pública fuerza al presidente Wilson a declararle la guerra a la Triple Alianza. Porque los submarinos alemanes hundían barcos cargados de mercaderías, barcos mercantes que iban hacia Inglaterra. Entonces el sistemático hundimiento de barcos norteamericanos forzó a Estados Unidos a entrar a la guerra. Lo peor que pudo hacer la Triple Alianza es forzar a Estados Unidos a entrar a la guerra. Y de esto también vamos a hablar la próxima. Les dejo picando las consecuencias económicas, políticas y sociales, que también merecen un video aparte. El objetivo de este video era completar las causas, poner en claro el detonante del conflicto y cómo la guerra se va a ir desarrollando en cuanto a sus novedades y a las idas y vueltas durante la misma. Vamos a dejar el final de la guerra para un tercer video, ¿sí? Espero que se haya entendido, chicos. Mando un saludo.